¡Ay, caramba! Tormenta solar, ¿qué tengo que hacer? Si hay una enorme tormenta solar que destruye todo el sistema de electricidad de mi país y me quedo sin energía eléctrica, ¿qué debería tener en mi casa? ¿Y qué debería hacer, así como lo que no debería hacer para intentar sobrevivir? Para hablar de este tipo de cuestiones, tenemos con nosotros a Rafa Fernández. Rafa, ¿qué tal estás? Hola, José Luis. Gracias por invitarme aquí a tu programa. Bueno, vamos a ver. Si en el medievo sobrevivían sin energía eléctrica, si en el Renacimiento sobrevivieron sin energía eléctrica y en el Paleolítico también, supongo que si se fuese la energía eléctrica seguiríamos sobreviviendo. O quizás no, Rafa. O quizás habría algunos problemas. Hombre, habrían ciertos problemas, José Luis, porque date cuenta que nosotros dependemos mucho de la electricidad, la comunicación, que sería la red, en Internet, en este caso, pues se nos va todo prácticamente, ¿no? O sea, se nos achicharra lo que viene siendo la red eléctrica, pues poco se puede hacer, porque yo creo que en una casa todo lo que tenemos pues funciona con red eléctrica. En la Edad Media no, en la Edad Media pues tenían sus pozos, su ganado, en fin, tenían pues poco más o menos pues una serie de condiciones que ahora ya no se nos dan debido a la comodidad que tenemos, con lo cual tendríamos serios problemas, José Luis. Bueno, vamos a plantear un escenario hipotético que puede ser real. Todos recordamos la orden ejecutiva que salió, creo recordar que fue el día 13 de octubre, estoy hablando de memoria, con la cual el presidente Obama instaba a todas las infraestructuras del país a protegerse frente a un evento de fuera del espacio relacionado con el Sol. Evidentemente estaba hablando de una tormenta solar. También hacía unas referencias o pequeñas referencias o alusiones a la propia protección civil, a cómo deben reaccionar los ciudadanos. Meses antes o semanas antes nos encontramos que el gobierno alemán hace también un misterioso llamamiento a la población a hacerse con medicinas, agua, alimento, pilas, etc. Con lo cual vemos si no prevén que efectivamente pueda ocurrir algo en esto. Vamos a poner un escenario, Rafa. Estamos un día tranquilamente en nuestras casas, en nuestro trabajo, y de repente todo el sistema eléctrico se viene abajo. Todo, absolutamente todo. No podemos coger el coche porque las baterías de nuestro vehículo se han venido abajo y todos los condensadores se han quemado. No podemos utilizar nuestro teléfono móvil porque el teléfono móvil se ha venido abajo, las antenas y la propia telefonía en sí. Solamente podemos ir andando a nuestra casa. Si nos pilla muy lejos o muy cerca, ese es un problema que deberíamos solventar. Pero vamos a ver, Rafa, ¿dónde podría sobrevivir mejor una persona?
¿En un gran núcleo urbano, donde hay policía, donde hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o en una pequeña comunidad? ¿Tú qué opinas? Espacio, hace mucho tiempo que comenzamos nuestra misión. Nuestro viaje a través del vasto infinito nos ha llevado por lugares que jamás pensamos que pudiesen existir. Pulsares, estrellas de neutrones y galaxias que colisionan silenciosamente han sido testigos de la aceleración de nuestra nave. Selene es su nombre. El rastro iónico de nuestros motores es la única pista que tendremos para regresar a casa. Pero cuando abordamos esta embarcación cósmica, sabíamos que ella nos llevaría siempre y solo hacia adelante. La nave Selene se aproxima ahora al límite del espacio conocido. En sus arcas, el mayor cargamento musical. En su vientre, los más audaces y temerarios exploradores. Nuestros DJ. La placa de oro en la proa de la nave brilla al ser bañada por la luz de una lejana estrella de un sistema binario. Si te acercas un poco más, podrás leer la inscripción. Nave Selene. Origen, la Tierra. Misión, llevar hasta los confines de lo conocido la música que te hará soñar. Rumbo a donde nos necesiten. Siempre estaremos para acompañarlos. Hombre, esto es una cosa que pueden pensar los amigos que nos ven, pues pueden pensar que en una gran ciudad donde estamos rodeados de vecinos, rodeado, pues bueno, hay comercios, está pues la policía, las ambulancias, los hospitales también caerían, esto sería importante. Y sus sistemas de emergencia. Claro, porque es que se achicharra todo. O sea, ya lo has dicho tú, baterías, condensadores, veríamos cómo de repente los aparatos estando apagados se encenderían de golpe y se irían completamente. Es en el campo, en un núcleo de población pequeñito, cuanto más pequeñito, incluso bastante mejor, José Luis. Muchos dirán, ¿por qué estoy mejor en un pueblo que en mi ciudad? Respuesta. En las pequeñas comunidades hay pozos y fuentes naturales, en muchas de ellas. De hecho, estoy por pensar un pueblo de España, por ejemplo, que no tenga sus pozos o sus fuentes. Creo que todos lo tienen. Las grandes ciudades también tenían sus pozos y sus fuentes, pero el avance técnico del siglo XX destruyó esas infraestructuras en pro de una canalización de agua potable generada por las potabilizadoras y sus bombas. Por tanto, la dependencia de las grandes ciudades de los sistemas eléctricos es total. En las pequeñas comunidades tienen ganadería y agricultura, desde pequeños huertos hasta zonas un poquito más amplias. La criminalidad siempre es inferior. La criminalidad siempre es inferior, ¿no? Las posibilidades de defenderse de una pequeña comunidad son bastante mayores que las posibilidades que tienes de defenderte en una gran ciudad, porque las pequeñas comunidades son más corporativistas. Luego hay otro factor importante, ¿verdad, Rafa? El tiempo. No es lo mismo que una tormenta solar dure 16 horas a que dure 16 días.
Uf, madre mía. 16 horas, pues bueno, vamos a ir un poco a los casos extremos, vamos a ir al punto A y al punto B. En el caso de que hubiese una tormenta solar, pues muy breve, ¿no? Que nos diese de lleno, ¿no? Que durase, por ejemplo, José Luis, yo que sé, no 6 horas, que durase 2 o 3 horitas, ¿vale? Pues bueno. Podría durar, sí. Podría durar 2 o 3 horitas, un impulso de estos, una tormenta así que el Sol, pues bueno, lanzase pues todo esto en dirección a la Tierra y nos diese de lleno. Pues bueno, sabemos que hay una rotación, la Tierra tiene una rotación y que bueno, dependiendo la cara que esté mirando al Sol, pues bueno, se llevaría la mayor parte de todo esto. Pero José Luis, 16 días... Uf, bueno, una tormenta solar me refiero al tiempo sin energía eléctrica, 16 días. Una tormenta solar, bueno, como mucho, podría durar unas cuantas horas. Sí, suficientes. Que fuese unas 10 o 12 horas, suficientes, aunque no nos pillase a toda la Tierra de lleno, ya sería un grave problema. Hombre, 4 horas, ¿quién no ha estado en un apagón? Que ha estado, pues... De hecho, no hace mucho, aquí en mi barrio, hubo un corte general en todo el barrio por temas técnicos. Avisaron, incluso avisando, José Luis, generalizado. Con lo cual, esas bombas, hay unas bombas que se saben que están en las potabilizadoras, pero luego hay pequeñas subestaciones que van enviando agua pues a un barrio, a una serie de lugares determinados, o por lo menos aquí en Jaén, donde vivo yo, es como lo tienen. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, con un par o 3 de horas que estuvimos sin agua, sin luz, temiendo por los alimentos que se estaban, pues bueno, no se estaban deteriorando, porque las neveras de hoy en día, los frigoríficos, aguantan muy bien el frío. Está sufriendo porque dependemos. El wifi, internet, no te puedes conectar a internet, no puedes ver la tele pues para entretenerte un rato. Si enciendes el teléfono móvil, no lo uses mucho, vaya a ser que se te descargue y no tengas cómo cargarlo. Estados Unidos y Alemania inmediatamente se han puesto manos a la obra debido a que están ubicados más al norte de lo que les interesa. Al estar ubicados al norte, como ya expliqué en un vídeo, el escudo que tiene la Tierra frente a este tipo de radiaciones, según va subiendo al norte, es más pequeñito. Con una potencia determinada, podría destruir, por ejemplo, la infraestructura de Estados Unidos, pero dejar intacta la de México. Con lo cual, se puede llegar a la circunstancia de que veríamos, por ejemplo, esto es poner un ejemplo, veríamos a la Protección Civil de México echando una mano a Estados Unidos, como hipotéticamente se mostraba en la película del día después. Vamos a hablar o explicar a las personas qué es lo que deberían tener. No se trata de que usted se gaste miles de euros en una especie de pequeño equipo de supervivencia, o de una potencia muy grande nos podía llevar literalmente al medievo, y si fuese de una potencia determinada pues podría destruir algunas infraestructuras que se recuperarían en pocos días. Vamos a ver, Rafa, ¿qué es lo más importante que necesita el ser humano? ¡Ay, caramba!
caramba! Pues lo primero son los víveres. Agua, sí. El agua, alimentos. En un principio el agua, y ojo, porque no toda el agua se puede almacenar. No toda el agua. De hecho, el agua de las ciudades está tratada. Y si la metemos en garrafas, esto lo podéis probar, los amigos que nos veis, la metemos agua en una garrafa de 5 litros y la dejamos una semana, cuando tú lo abras este agua huele a podrido. O sea, es agua de uso inmediato, porque luego el agua se deteriora, salvo el agua embotellada, que ya está especialmente pues embotellada para que se pueda usar pues aquí 1 mes, 2 meses, pero el agua corriente es muy peligroso embotellarla, con lo cual si llegásemos a almacenar pues algún tipo de agua de grifo, de lo que sale de nuestros grifos, deberíamos de tener pues unas pastillas que lo que hacen es conservar el agua o potabilizarla. Esto mucha gente no lo sabe, pero esto es así, hay que tener cuidado. Y luego pues víveres, latas de conservas. Bueno, en fin, en España pues mucha gente pues almacena un poquito pues de una fabada, una lata de algo, ¿no? Se suele tener. Tendríamos que comprobar pues que en un principio todo lo enlatado no tiene una caducidad próxima, como claro. El arroz o las legumbres. Hombre, claro. Porque hay gente que dice, voy a coger arroz y legumbres. No. ¿Tú cómo cueces eso? Claro, ¿Cómo no cueces podrías ese tipo de alimento? Tiene que estar ya preprocesado. Entonces lo más interesante son las latas, por supuesto. Pues no sé, desde galletas a cosas parecidas que también pueden aguantar perfectamente. Bien. Luego hay otro aspecto importante, que son las medicinas. Hay gente que necesita medicinas de manera crónica y hay gente que necesita medicinas de manera esporádica. Y hay otro tipo de sistemas de médicos, como pueden ser gasas, vendas, desinfectantes, etcétera, que son de primera necesidad. Ese tipo de cuestiones las tiene que tener en cuenta y prever un mínimo de 15 días. Luego también hay otro dato importante, e intentar que todos los miembros de la familia tengan una especie de plan de qué pasa si se va la energía eléctrica. Yo hago esto, yo hago lo otro, mi hijo vuelve a casa, mi madre vuelve a casa, etcétera. Una especie de pequeño plan para que todos en coordinación estén en un punto concreto. Eso es importante. Una radio normal de onda de AM, más que de FM, de AM, es importantísimo porque a través de ella, posiblemente por Protección Civil, nos pueda enviar los datos de lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo. Y usted dirá, ¿cómo protejo mi radio? Pues muy sencillo, en una jaula de Faraday que evitará que la tormenta solar machaque sus condensadores y sus pilas. Yo no tengo una jaula de Faraday. Pues yo le digo desde aquí, usted tiene jaula de Faraday en casa y no lo sabe. Su frigorífico y su nevera es una jaula de Faraday. Si su frigorífico o su nevera es lo suficientemente buena y usted mete un móvil dentro e intenta llamarse, verá que no suena, porque no permite el paso no solo del calor y el frío, sino que también impide el paso de las frecuencias electromagnéticas. Si tiene una radio dentro del frigo, así como un montón de pilas, se salvarán. Pero ojo, si llega la tormenta eléctrica, no saque inmediatamente esa radio, porque puede ser que esa tormenta eléctrica todavía dure y le machaque la radio al sacarla de allí. Nos estropearán, a no ser que usted inconscientemente lo abra en mitad de la tormenta y los ponga a la misma. Por supuesto. ¿Qué es lo que no es una jaula de Faraday? Pues esas famosas neveras de camping, esas no son jaulas de Faraday, de mano, porque esas dentro llevan corcho blanco, no llevan aislante alumínico, que evita el paso del frío, el calor y, por supuesto, las frecuencias electromagnéticas. Pues un microondas también podría servir. Hay microondas que están bien
son bien herméticos, están bien cerrados en este caso, y los microondas también serviría pues para almacenar pequeños objetos, ¿no? Como el teléfono móvil, como has dicho tú, pilas. Una de las cosas es que no debe de cundir el pánico, como has dicho tú, tiene que haber un protocolo familiar, por supuesto, todos se reúnen en un punto que puede ser el hogar, la casa directamente, tu casa, tu piso, donde tú vivas, y sobre todo ir directo, no entretenerse en, bueno, voy a ir a la policía, porque te puedes encontrar que la policía no esté en su plena operatividad, porque estén, pues bueno, atendiendo pues otros menesteres. No te pares nada, simplemente tienes que ir a tu casa, y una vez que estás en tu casa, ahí es donde tienes que organizarte, y a partir de aquí hablar con el vecino, y si por ejemplo es un edificio muy pues que tiene pues muchos vecinos en este edificio, pues intentar hablar con el vecino del rellano a ver de qué manera se puede organizar uno, y sobre todo no salir a la calle a la desesperada, porque lo más frecuente y lo más normal es que todo el mundo salga a la calle a ver qué es lo que ocurre. Entonces hay que mantener sobre todo una calma muy grande, no hay que alterarse, no hay que ponerse nervioso. No pasa nada, el hombre ha vivido sin energía eléctrica 80.000 años, quiero decir, no pasa nada, no afecta a la biología, no contamina el agua, no pasa nada. Una cuestión más, Rafa, oye, ¿tú qué opinas? Porque he oído por ahí gente que dice que no, nos están engañando, lo que realmente va a ocurrir es un misil que van a lanzar los rusos contra los norteamericanos, o los norteamericanos contra los rusos con un efecto EMP que destruirá la infraestructura eléctrica. A mí esto me rechina muchísimo. Mucho. Es más, yo creo que en el momento en el que estamos, en el que estamos viviendo ahora mismo, en este año, pues yo creo que ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, ni a nadie de estas potencias súper grandes ni le interesa tirarse bombitas ni hacer tonterías. O sea, no solamente es la potencia bélica de Estados Unidos o de Rusia, sino es la cantidad de aliados que tienen en torno a estos países, pues que puede ser un poco contraproducente en el momento que tú intentes hacer una acción bélica. Y todo esto, ya sabemos, tú lo sabes, José Luis, que se ve desde el espacio. Tenemos satélites que nos ven hasta los pelitos que tenemos en el brazo y saben absolutamente todo. Entonces aquí todo el mundo sabe lo que puede pasar, con lo cual no creo que haya aquí una bomba. ¡Ay, caramba!
no, ni mucho. Y te voy a decir una cosa más, Rafa. Sé que la situación en Siria es mala, sé que la situación en Ucrania es mala, pero la gente se olvida de que en Vietnam la cosa fue mucho peor. Uf. Y duró muchos años, ¿eh? Uf. Y además allí fueron tropas de a pie norteamericanas. Sí, aquello fue una escabechina. También hubo otra experiencia, pero Vietnam fue mucho, mucho peor que lo que está sucediendo en Siria. Y no ocurrió, no hubo una represalia con armas nucleares ni cosas de este tipo. Hay que ser realista. De hecho, en el 63, cuando los misiles de Cuba, o en el 62, 63, la cosa estuvo muy mal. Y además no solo esto, José Luis, sino que Estados Unidos y la Unión Soviética no llegaron a estar en conflicto directo en Vietnam, pero estaban con los soviéticos cuando lo tomaron los soviéticos. Pero Estados Unidos vendía armamento, utilizaba su ejército, Rusia, o sea, la Unión Soviética, le ponía a ese eje comunista de Vietnam, le ponía armamento, o sea, estaban... Claro. Que no eran MiG, que eran aviones soviéticos. Claro, no se llegaban a combatir directamente, pero casi se rozaban y no pasó nada. Y lo que acabas tú de mencionar es uno de los mejores ejemplos. Claro. Los misiles de Cuba. Estuvimos a esto de que se desatara aquí una hecatombe nuclear y no pasó nada. O sea, lo de Siria, desgraciadamente, pues esto no debería de estar pasando, se tendrían que estar solucionando estos temas de otra manera, pero que Rusia y Estados Unidos, inclusive China o India, no les interesa meterse en este tipo de cuestiones, ni guerras. Mira, te voy a decir una cosa, llegados a este punto. Es más fácil que haya un conflicto armado atómico entre Pakistán y la India por el territorio de Cachemira, sí, que entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Llegados a este punto, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Ese sería el punto más peligroso con armamento nuclear en estos momentos en el planeta. Sí. Hubo un momento en el cual, cuando los norteamericanos llevan los famosos submarinos portaaviones al Golfo Pérsico, hace unos años, en Vietnam, por supuesto. Con lo cual, mal lo de Siria, mal lo de Ucrania, pero en peores nos hemos visto, como dice el otro. Muy bien, Rafa, pues nada, llevamos 27 minutos hablando, es un tema muy interesante el que hemos tratado y ojalá no tengamos que utilizarlo, pero fíjate, me da en la nariz de que algo puede ocurrir. Rafa, lo dicho, un abrazo. Muchas gracias, José Luis, un abrazo. A man named Johnny Rivers. Long distance information, give me information, give me information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party that tried to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who place to call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who would call me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. About working all summer just to try and earn $1.
time I call my baby to try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Summer just to try and earn $1. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Yeah, sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. No, there ain't no cure for the summertime blues. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. I took my mouth harp out of my old dirty red bandana. I was playing sad while Bobby sang the blues. With those windshield wipers slapping time and Bobby's clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Whoa, freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing but it's free. Whoa, feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I've done. And every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. I'd trade all of my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Whoa, freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she's left for me. Whoa, feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. And Bobby McGee. Whoa,
Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing is worth nothing, but it's free.